Lo importante de saber de este servicio o de mm, esta llamada o de esta conferencia es que tenemos acceso en la barra inferior del menú en un canal que puede seleccionar su idioma, en el idioma que quieran escuchar. Cuando los panelistas empiecen a hablar, pueden seleccionar el canal de portugués y ahí podrán acceder a la traducción simultánea para portugués, igual que el de español. Ahora quiero invitar a José Carlos a hablar un poco. Él es uno de los fundadores de Libros de Guarda y será nuestro MC para español. Hola, buenos días. En primer lugar, bueno, agradecerles la asistencia, agradecerles que puedan estar hoy aquí con nosotros. Para nosotros es un evento muy importante, nos hace muy felices poder contar con Pete, Stan y Scott con nosotros. Como contaba un poquito Diego en portugués, este es un evento conjunto entre la editora Cráter de Brasil y la editora Libros de Guarda. Ambas son editoriales hermanas que nacen con un poco el mismo espíritu, la misma intención, que es darle la oportunidad a los cerveceros y los aficionados a la cerveza de países de habla española o habla portuguesa, de tener acceso a la información y tener acceso al conocimiento que se está generando en inglés principalmente. Entonces, la idea es que ambas editoriales pues, generen contenido tanto traducido del inglés de autores muy reconocidos como los que tenemos aquí y también contenido original, contenido propio en nuestros idiomas, ¿no? Entendemos que el idioma no debe ser una barrera para poder desarrollar el conocimiento cervecero. Y bueno, hoy tenemos a Stan, reconocido autor de varios libros sobre cerveza, muchos años trabajando sobre esto, y que es autor de Lúpulo, que es un libro que ya está editado por Cráter en portugués y que pronto tendremos también en libros de guarda en castellano. Tenemos a Pete, buen amigo, cervecero muy experimentado de Nueva York, que estuvo en la última cervecería en KCBC de Brooklyn y que ha trabajado o ha elaborado IPAs durante muchos años y que nos pueda aportar su conocimiento sobre lupulación. Y bueno, y finalmente Scott Janisch, el autor de la nueva IPA, la nueva IPA, que es un poco el libro que estamos promocionando y que es el libro que ya está editado para ciertos mercados como Argentina o para Amazon y que va a tener un lanzamiento muy próximo para el mercado español. O sea, va a ser el primer lanzamiento de libros de guarda en España y por eso queríamos también tener este encuentro con los aficionados de España para que estuvieran al tanto de qué es lo que viene, contarles las novedades de la editorial y que bueno, puedan disfrutar un poco de un conversatorio creo que tan interesante y tan divertido como el que vamos a tener. Sobre a dinâmica de hoje, os convidados, os participantes já deveriam... Sobre la dinámica de hoy, los invitados ya deben tener información, pero primero tendremos los los presentadores, perdón, abordando los tres temas que seleccionaron. Déjenme chequear acá en la lista cuáles son. Levadura genéticamente modificada y los impactos que esta tiene sobre uso de lúpulos, técnicas de dry hop y nuevos productos a base de lúpulo. Y la idea es que ellos discutan entre ellos, cada uno hace una breve presentación sobre el tema y al final de las charlas de estos tres asuntos ya hemos seleccionado algunas preguntas que fueron enviadas a través de las redes sociales y luego también tendremos un espacio para responder preguntas que surjan acá en el chat, dependiendo del tiempo que tengamos. Pero independiente de la actividad que tuvimos Scott y Palmer en Argentina, vamos a tener esos tres temas para hablar. Y bueno, déjenme ver. Un segundito, Diego. Se me olvidó comentar que en su pantalla de Zoom, abajo a la derecha van a ver un botón de interpretación. Eso les permite seleccionar el idioma de su preferencia. Tenemos traducción simultánea en portugués y en castellano.
o pueden escuchar el original en inglés, como prefieran. Simplemente activan la ventanita y ahí tienen los 3 canales. Pueden seleccionar el de su preferencia para que todo el mundo pueda seguir la charla. Bom, vale a pena repetir em português que abaixo, na barrinha inferior, do botão mais da Sí, bueno, repetámoslo en portugués. En la parte inferior izquierda y derecha encontrarán interpretación simultánea. ou deixar o áudio original, que é o canal que Pueden dejar el audio original si quieren escuchar en inglés português e espanhol como tradução. So o basically, portugués y castellano kick-off, Stan como traducción. Bueno, comencemos. Stan Scott Speed. cover first Les estaba contando a los oyentes que primero estaremos cubriendo los 3 primeros temas que han sido seleccionados. Los leeré en poco. Ustedes estarán hablando, estarán interactuando entre ustedes y después de esto abriremos un espacio a preguntas y respuestas. Hemos seleccionado algunas que ya fueron enviadas a través de redes sociales y también de los cerveceros que les preguntamos si querían hacer preguntas para romper el hielo. Y luego de estas preguntas seleccionaremos las preguntas que se han hecho en el chat. No hemos establecido una secuencia o un orden para que ustedes hablen, pero déjenme, les leo el primer tema y ya de pronto ustedes pueden tomar unos 10, 15 minutos en cada tema. 15 minutos puede ser pues mejor para que tengamos un espacio en preguntas y respuestas al final. Rápidamente, el primer tema que fue seleccionado fue levaduras genéticamente modificadas. Y este es un tema que es bastante cercano a Scott. De hecho, él lo provocó. Entonces, invitaría de pronto a Scott, si te parece bien, y por qué seleccionaste este tema y por qué crees que esto es interesante para cerveceros profesionales y caseros que investiguen y aprendan un poco de él. Can hear me and good morning or afternoon. Absolutamente. Espero que todos me escuchen. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Levadura genéticamente modificada es un tema bastante interesante que no necesariamente es nuevo en términos de fermentación. El mundo del vino también ha estado analizando esto por un buen tiempo ya. No se han embarcado en él a gran escala. Hay personas del mundo del vino que todavía no quieren utilizar este tipo de levaduras, pero cuando me adentré en todo esto, es un artículo bastante largo, se fue hace un par de semanas, pero esencialmente de lo que hablamos acá es que los laboratorios están utilizando la tecnología CRISPR y lo que pueden hacer con esto es agregar o remover ciertos genes, como encenderlos, apagarlos, reducirlos, incrementarlos. Es una manera simplificada de analizarlo, pero sí es lo que están haciendo. Es básicamente un resumen sencillo de lo que se está haciendo en ese tema. Y lo que me emociona es el potencial que este ofrece. Y el potencial que le ofrece a los cerveceros a poder llegar al punto que quieren lograr. En este momento el enfoque está principalmente en biotransformación para estas cepas, pero esencialmente lo que han hecho es determinar cuál gen y la Saccharomyces es responsable por crear las enzimas necesarias que pueden liberar compuestos de los lúpulos e inclusive las maltas también durante la fermentación. Entonces, bueno, para hablar un poco más técnico, el IRC7, este es el gen en el que más se están enfocando. Este es el que hace la enzima de fermentación que puede liberar los tioles. Y los tioles, pues, son compuestos azufrados, que es un pequeño porcentaje del lúpulo, pero tienen un gran potencial de tener un impacto sensorial por lo potente que estos pueden ser. Entonces, si uno analiza un lúpulo, hay un estudio que se basa en un artículo que escribí, que era un análisis de 17 de variedades en cuántos tioles libres y no libres habían. Y de hecho, habían unos que no eran libres, y eso tenía que ver con el tiol 3MH, que es
como toronja, es como un tiol que tiene un aroma de toronja. Escuché un investigador decir que se puede liberar un porcentaje de estos tioles no libres y se puede tener un impacto sensorial en la cerveza. Entonces, lo que están haciendo estas cepas es que están diseñando ciertas cepas, no están agregando nada adicional de otras fuentes realmente. Están, eh, toman, por ejemplo, un gen de la levadura del vino que genera la enzima que están buscando, como le suben un poco la potencia, es como darle esteroides, es como activar mucho más la enzima y así puede acceder a ambos compuestos no libres en la malta y en el lúpulo, porque la malta también tiene este precursor y de hecho están llegando por encima del umbral sin ni siquiera agregar lúpulos, entonces están generando los suficientes precursores viniendo de los granos y creo que en este momento está empezando que entre más tostada sea la malta, menos precursores va a tener. Ese es el entendimiento que tengo en este momento. Sé que todavía se está analizando y bueno, he tenido la suerte de hacer unas pruebas, un par de pruebas con estas cepas. Bueno, y ya eh, corto acá para que hablen los otros panelistas. Por ejemplo, el laboratorio Omega y Berkeley East también lo están haciendo y he recibido correos de otros que también lo están empezando a tratar. Y les puedo decir que es notable definitivamente. Estas cepas, por ejemplo, la de Berkeley es extremadamente tropical, perfil de guayaba, maracuyá, tiene como esa potencia o esa pungencia de la maracuyá. Y en mi opinión, pues es un poco más de la cuenta, como lo han llevado a un punto algunas de estas cepas, porque uno quiere jugar en uno no quiere que todas las cervezas que se utilicen, que se hagan con esta levadura, sean identificadas sin importar qué lúpulo se utilice. Y creo que en Omega lo que me gusta es que los niveles de tioles no son tan altos. Si por ejemplo la cepa hay una que se llama Conin, es así, pero es más enfocada a la fruta. Y creo que es también un gran potencial, una cepa que se pueda utilizar en la cervecería, en diferentes cervezas y que genere un buen perfil, pero que se pueda eh, jugar con los lúpulos. Bueno, pues esto es emocionante porque, por ejemplo, si estás lejos de los lúpulos como los del noreste, el Pacific Northwest, eh, y si puedes utilizar estas levaduras y generar eh, aromas más jugosos, pues sería genial. La idea es lograr pues como amarrar todo esto, pero sí, déjenme parar ahí. Creo que eso está un poco por encima de nosotros en este momento, pero definitivamente es el futuro en la industria. Sí, con seguridad, se ve venir. De hecho, he trabajado en laboratorios anteriormente. Ah, Hace 10 años estábamos metiéndonos en CRISPR. No he seguido con la tecnología mucho, pero sí les puedo decir que era mucho más limpio de lo que me tocó en mi época. Como veo estas GMOs, es un poco escéptico, mm, especialmente cuando hablamos de fuentes de frutas, pero ni siquiera es una fuente de fruta, pero es un producto que la gente está consumiendo y la levadura igual llega al producto final. Es bastante emocionante hacia dónde va. Está comenzando apenas y tendremos problemas como el que explicaste, donde la podremos regular o es completamente agresiva o hay alguna manera de atenuar la expresión de estas proteínas o estas vías y si van a tener efectos aguas arriba o aguas abajo, porque nada sucede en un vacío, ¿cierto? Se está produciendo una proteína, eso tendrá efectos aguas arriba y aguas abajo, pero no sabemos todavía. Se está investigando, por supuesto, pero es algo que debemos tener en cuenta, ese tipo de dificultades que podamos encontrar. Otra cosa que pienso cuando hablamos de GMOs, pues
generalmente la gente tiene un abordaje diferente como sobre la cerveza. No se quiere modificar muchas veces, pues porque hay gente que no lo ve tan científico, que lo ve lo contrario, ¿cierto? Entonces se generarán preguntas si esto es una trampa o si es orgánico. Es otra herramienta que tendremos en la caja de herramientas. Está temprana, pero sé que llegará. Hasta el momento no he utilizado ninguna de estas cepas. He utilizado, de hecho, Saccharomyces del alemán, que es una Saccharomyces que produce ácido láctico y produce mucho. Entonces, hay tema ahí que se está intentando trabajar, intentar solucionar, porque esta cepa la baja el pH bastante, por los lados de 3, de pronto un poco más bajo de lo que uno quiere. Pero yo sé que se encontrará una solución, especialmente en esta comunidad de la cerveza. Siempre se generan situaciones únicas donde todo el mundo comparte lo que ha aprendido. Es lo emocionante de toda esta industria. Sí, me interesa ver hacia dónde va todo esto y probablemente vendrán otras modificaciones con producción de diacetilo. Sí, y de hecho sé que le han estado trabajando por un tiempo ya. Sí, sí. Primero que todo está sucediendo con la producción de diacetilo y una variación en DHL, sí, una enzima que los cerveceros ya están utilizando para luchar contra el hop creep. Entonces sí elimina el hop creep, pero elimina también el diacetilo, la producción de diacetilo. Entonces tendrás una atenuación mayor a la que querías, pero estás ahorrándote 4, 5, 6 días del segundo descanso de acetilo. Bueno, acá me desvío un poco, pero algo sobre estas levaduras genéticamente modificadas para los cerveceros. eh, Es un término que también utilizo otra herramienta de la caja de herramientas. La primera vez que escuché a un cervecero utilizar esto fue en Miller y a veces esto es una preocupación, que es lo que los chicos grandes están haciendo. Y cuando te quieres diferenciar como algo diferente, se puede tener la conversación, decir que se está utilizando la levadura, explicar la genéticamente modificada y la CRISPR, porque parece menos peligrosa. Y esas repercusiones de las que ustedes hablan, como que puede suceder aguas abajo, pero hay que tener estas conversaciones directas con los consumidores. Entonces, aquí básicamente estamos hablando de los cerveceros comerciales porque tenemos un producto exitoso, lo empezamos a vender. Probablemente la gente de las cerveceras grandes estarán diciendo, ¿saben que esta cervecería pequeña está utilizando GMOs? La pregunta se me hace constantemente de lúpulos genéticamente modificados y la gente se está preguntando, mm, pues porque como se tiene este proceso de los triploides y esta producción que no es GMO, pero puede ser confusa para las personas. Entonces, creo que comercialmente sí hay ciertos temas que los cerveceros deben tener en cuenta, que pueden enfrentar desde un punto de vista de generación de dinero. Y no creo que eso entre mucho en biotransformación, pero la cerveza que tú me mandaste, Scott, fue de qué levadura. Ah, bueno, sí, esta que te mandé no era una cepa GM, esta era una que habían hecho una levadura de vino y una London Ale 3. Una levadura de vino modificada, entonces. Bueno, en bio, pues podemos hablar cómo estamos empezando a ver la biotransformación de 4-MMP y 3-MH. Y esto pues viene del mundo del vino y la importancia del Sauvignon Blanc y la importancia, pero la gente del vino no le ha tenido miedo a la levadura GMO, especialmente los más underground. You mentioned the bigger brewers might kind of have issue Es with curioso it. que menciones que Are they using los GMO cerveceros más techniques? grandes están teniendo problemas con esto, como están utilizando maíz genéticamente modificado o no. Bueno,
En reuniones de la Asociación de Cerveceros y de Anheuser-Busch, cuando íbamos a Saint Louis, uno puede tener conversaciones donde la gente está hablando, pues, y está hablando, pues, de levaduras y encima, ¿cierto? Estamos hablando de lúpulos y de un momento a otro la conversación pasa a la cáscara de grano. No digo que no lo hagan, pero ellos conocen sus estándares en los que están trabajando y saben que el GMO es gente, es llegándole a gente que consumen cerveceras pequeñas que les importa lo orgánico. Entonces es un botón que pueden presionar. Claro, te entiendo. Si eres un cervecero casero, pues te escuchando, puedes hacer lo que quieras. Y si te emociona, pues le puedes hacer. Pero definitivamente es algo que nos emociona, pero al mismo tiempo hay que aprenderlo a navegar. Nosotros hemos utilizado varias de estas cepas en nuestra cervecería y en Sapwood Cellar siempre decimos, ¿por qué la estamos utilizando? Estamos obtener más de ciertos lúpulos, estamos intentando crear productos nuevos e interesantes, ¿cierto? Pero será algo que se tenga que poner atención. Creo que ahí podemos dejar pues el tema, pero si Stan, ¿tienes algo más o Pete? Bueno, te sugiero que si estás teniendo problemas como demasiado, como nosotros como con demasiado ácido, pues se puede siempre hacer una mezcla, ¿cierto? Un blend. Y ahí se puede llegar al objetivo que se está buscando. Listo, próximo tema. El próximo tema, el que más preguntas recibió, que son técnicas de dry hop. Usualmente este es el caso con las 6C IPAs, pero Scott hablaste de hop creep, de polifenoles, de Any other hidrocarburos, techniques that que, you guys want to include? o alguna otra técnica que quieran incluir. Los cerveceros caseros y profesionales, pues les emociona mucho el tema. Normalmente aquí en Brasil estamos como un año atrás en términos de tendencias, experimentaciones. Y pues también accedemos a los ingredientes un poco después. Se pueden devolver un poco en el tiempo de pronto y traer más elementos a la discusión. A copiar y pegar este tema acá en el chat. Invito a alguno de ustedes a empezar o quien quiere empezar, yo lo puedo hacer, pero ¿quién quiere empezar? Listo, Stan, te toca. Bueno, acá me toca buscar el chat. Bueno, déjenme cerrar esto. Bueno, para empezar con un poco de historia. El dry hop, los alemanes hacían dry hop a finales del siglo XIX, como los ingleses también. No tanto como los ingleses, pero igual estaban haciendo dry hops y estaban experimentando esa fermentación. Básicamente lo que hoy conocemos como hop creep, y básicamente olvidamos el hop creep en 100 años. Y fue solamente en la conferencia de cerveceros Craft del 2017 y fue Allagash el que trajo la conversación a la mesa. Y uno nunca veía a Allagash como una cerveza altamente lupuladas. Entonces es una parte curiosa del proceso, pero cambió mucho algo que es el tamaño del dry hop o la cantidad del dry hop y la temperatura a la que se hace. Si te devolvieras hace 20 años, la gente estaba haciendo dry hops en menos de 10 grados en vez de temperaturas de fermentación. Y luego cambió a temperaturas más altas. Y en Sapwood
Scott, ¿cierto? Ustedes, bueno, en términos de Fahrenheit, ustedes están por los lados de 50 Fahrenheit, ¿cierto? Sí, de 10 a 14 grados Celsius es lo que más hacemos. Claro, entonces, diferentes personas entienden cosas diferentes. Creo que lo interesante es entender que es una matriz. Cuando se toma una decisión, sucede algo más. Entonces, pues subes este hombro y el otro baja, entonces tienes que subir el izquierdo para que se alineen. Es lo mismo del dry hop. ¿Qué está cambiando? Si estamos hablando de tendencias, yo creo que la pregunta que se está intentando hacer es cómo saco lo máximo de mi dry hop de la manera más efectiva, o cómo tengo lo máximo de mi dry hop de la manera más efectiva. Yo propondría que yo diga algo, Pete diga algo y Scott diga algo, que uno sabe que funciona en 8 palabras o menos. Bueno, no extendiéndome mucho, haciendo dry hop 2 veces. Minimizar el oxígeno, agitar los lúpulos. Todo es un compromiso. Tú dices matriz, yo digo compromiso, ¿cierto? Diametralmente opuestas. Sí, sí, los cerveceros odian la palabra comprometerse, pero uno se está comprometiendo constantemente, adquiriendo compromisos. Y así es como se puede hacer mejor. Dudé antes de decir dry hop 2 veces por la confusión del término de DDH. DDH en inglés Double Dry Hop. ¿Eso qué significa? ¿Que estás utilizando el doble de los lúpulos o que estás haciendo 2 veces el dry hop? Y de pronto no es tan relevante para nuestra audiencia, pero Miller en algún momento decía que la Miller Lite tenía un triple hop, o sea que era 3 veces, tenía adiciones de lúpulos 3 veces. Esta adición media era conocida como la adición de sabor. Y lo que yo tiendo a decir es que esta adición en 10 minutos es una adición de eliminación de sabor, porque hervir los lúpulos por 10 minutos elimina la mitad de los aceites esenciales. Y pues a veces no vemos esto como parte del dry hop, pero yo diría que podemos hablar un poco sobre, podemos o hablar un poco del Whirlpool, pero lo tenemos que hablar en el contexto de hop stand para los cerveceros caseros, porque esto es igual de importante que las ediciones del dry hop. Y Scott, ¿me puedes recordar de pronto? Vamos a hablar de sobrevivibles. Bueno, pues eh, si lo vamos a hacer, pues hagámoslo ya, perfecto. Explícanos por qué. Sí, estoy de acuerdo 100%. Eh, el dry hop no es solamente hacer una IPA aromática y, el punto es que uno hace la cerveza que a uno le gusta y ese es el punto. En mi opinión, muchas de las cervezas hazy no tienen adiciones en caliente. Creo que se quedan cortas en el sabor saturado de la IPA que creo que se necesita para balancear este dry hop agresivo. Las cervezas que no tienen adiciones en caliente, especialmente en Whirlpool, a veces es demasiado vegetal. Muchas veces ni se puede notar la variedad del lúpulo. No es balanceado de la manera que una cerveza debería ser. Entonces, ese término de sobrevivibles es un término que ha acuñado Jackie Machif. Y también me gusta mucho porque describe qué es lo que está sucediendo. Como Stan lo dijo, si estás agregando un lúpulo,
en mitad de hervor, pues estás perdiendo la mayoría de los compuestos, pero si se agregan más tarde, se está obteniendo un poco más, pero hay que preguntarnos, ¿cuáles son los compuestos que están en la cerveza final y trabajar hacia atrás? Sabemos que estos son los compuestos que están por encima de lo sensorial en la IPA, en la Hazy IPA terminada. Ahora, ¿qué lúpulo tiene un porcentaje mayor de estos compuestos? Y estos son los que se conocen como sobrevivibles, porque están sobreviviendo la olla de arbor, están sobreviviendo al trup. Entonces, los lúpulos que tienen la mayor cantidad de estos sobrevivibles, eh, creo que el Idaho 7 era el número uno. Y tiene mucho sentido porque Mike Tanksmeyer, que es mi socio y amigo en Sapwood, estábamos utilizando Idaho 7 antes de abrir la cerveza. Y siempre que probábamos la cerveza antes del dry hop, después del whirlpool, y encontrábamos este aroma pinoso, era como si tuviera dry hop en ese punto, tenía mucho sabor. Y en aquel momento no lo sabíamos, pero resultó ser que este lúpulo tenía la mayor cantidad de una mezcla de tioles, de alcoholes terpénicos, ésteres, y estaban configurados de tal manera que se mantienen en la cerveza, que sobreviven. Columbus, Bravo. Y para nosotros, utilizar este tipo de lúpulos que tienen estos sobrevivientes tan altos, pues ofrece una base saturada que va a hacer un juego muy bueno con un dry hop pesado. Entonces estoy 100% de acuerdo que el enfoque, pues bueno, hay muchas variables siempre, pero creo que nos debemos enfocar en el whirlpool al igual que en el dry hop. Y hay otras maneras de incrementar estos compuestos, es reducir la temperatura del whirlpool. Esto puede ayudar a contener más, a reducir la temperatura del whirlpool. También puedes incrementar la cantidad de lúpulos que estás agregando porque así no estás obteniendo tanto amargor. Y para no confundir mucho las cosas, hay investigaciones que están en altas cargas de lúpulo macerado, que hay analizando un precursor 3-PMH que está mostrando que entre más precursores de estos hayan en la interacción con la levadura, mejor. Entonces piensen en las adiciones de Whirlpool y en el dry hop. Piensen con la cerveza antes del dry hop. Si la pueden disfrutar antes del dry hop, es una muy buena base de cómo pueden, inclusive atrás del dry hop, a subirle inclusive más el aroma del sabor. De pronto tienes más comentarios. Sí, he hecho cerveza solamente con dry hop, que me mandó otro amigo cervecero y me gustaron mucho. Y como tú dices, prefiero tener sabor, pero como compromiso, si haces Whirlpool vas a tener amargor. Entonces siempre estamos intentando como jugar con diferentes eh, manillas y moviéndolas todas al mismo tiempo para encontrar un punto de equilibrio perfecto. He hecho esto, también he hecho muchas adiciones fuertes en Whirlpool. Todo está cambiando constantemente y estamos aprendiendo mucho y todos están compartiendo. Pero lo que tú dices, a mí me gusta el aroma y cómo este se traduce al sabor, como uno la huele, la toma, hay una curva y luego lo estamos eh, sintiendo en sabor. Y bueno, si llega el amargor, pues hay mucha gente que no quiere el amargor, pero hay parte de esto que viene con amargor. Pero hay nuevas tecnologías, nuevas innovaciones. Está el Whirlpool, por ejemplo. Hay productos con incógnito, que es otro tema que lo estaremos hablando. Hay otras consideraciones que también deben ser tomadas en cuenta, pero sí creo que sí, el dry hop agresivo no se estará yendo a ningún lado, pero tenemos que hacer más adiciones en caliente. Y mucho de la investigación que hace YCH
que son uno de los pocos laboratorios que pueden hacer las pruebas, que tienen el dinero y el interés de invertirlo en esto. Y de hecho esta conversación está en la web. Hay gráficas que lo explican y todo. Idaho 7, muy popular, lo he estado utilizando mucho. Y sería interesante también encontrar qué lúpulos tienen los códigos genéticos indicados o las huellas indicadas, como la sinergia entre estos lúpulos y cuándo se utilizan, por cuánto tiempo, cómo, si se está haciendo un double dry hop o un doble dry hop. Hay muchas cosas con las que estamos trabajando hoy por hoy que son emocionantes, pero a veces también son mucho para digerir. También me he estado enfocando mucho en cervezas session, teniendo una cerveza de baja graduación alcohólica, pero al mismo tiempo lupulada. Es un enigma hoy por hoy. Creo que la preocupación o el tema inicial es que nos falta alcohol. En la cerveza session necesitamos alcohol para poder extraer los compuestos indicados. Y aquí pues me voy metiendo en otro tema, pero algo de lo que me gustaría hablar con ustedes y que de hecho lo he tocado con YCH, quiero hacer la mejor cerveza session. Y siempre estamos intentando evadir estos compuestos indeseables y maximizando y comprometiendo los indicados. Y creo que sin el alcohol estamos teniendo este carácter vegetal muchas veces, ¿cierto? Como se tiene una cerveza session y como, bueno, acá como esta no tan vegetal y daña la experiencia. Entonces, los sobrevivientes, pues creo que cryo, esto puede ayudar, los cryo hops o los lúpulos cryo. Y algo que voy a intentar, que no he podido todavía, es hacer un lúpulo, dividirlo y hacer adiciones de lúpulo en la cerveza alcohólica, dry hop en cerveza no alcohólica y luego o baja en alcohol y luego hacer un blend entre ambas. Estos son temas interesantes que podemos discutir con los cerveceros y sacarlo ahí y hacer la pregunta y ver qué otros piensan. Bueno, de pronto ahora las preguntas y respuestas, pero me gustaría escuchar de ustedes y qué piensan sobre las cervezas session, las cervezas de baja graduación alcohólica. Sí, puedo hacer un comentario rápido. No tiene que ver necesariamente con cerveza. Estamos experimentando un poco con seltzer o con los seltzers en la cervecería porque es un segmento enorme del mercado. Y en una cervecería, pues es bueno tener algo para todo el mundo. Estás intentando darle gusto a todo el mundo que va a la cervecería. Y obviamente es otro desafío a conquistar. Hemos hecho eh, lu- lotes pequeños, nunca hemos hecho algo demasiado grande, pero hicimos un lote de seltzer que era como 3.5% y después hicimos otro que era como 8%. Y la idea era, bueno, ¿cómo funcionaría si de pronto diluimos un poco el que tiene alta graduación So alcohólica? we're just talking Pero water, sugar water, and yeast. pues, aquí estamos hablando Alcohol seltzer was fruitier, de un seltzer sencillo. it's Entre más flavor, alto sea el alcohol, and the lower one tiene just did not. sabor And to me, it was just y el que, no the most el que tenía menos no lo tenía. Y para mí fue lo más impresionante, ¿cierto? El alcohol está jugando un rol grande I mean, en this las is cervezas porque aquí no hay nada. Esto es agua. and so I agree that those Ya, entonces estoy de acuerdo. Estas cervezas that de complexity. menor graduación alcohólica son And más I think you're complejos en términos de darle la complejidad que buscamos. is smart, and I Y haven't even pues considered that. un alto nivel alcohólico, como lo dices, es algo muy inteligente, ni lo había considerado. Nosotros estamos utilizando nuestras cervezas de baja graduación alcohólica para criar levadura, para inocular 4 o 5 cervezas más aguas abajo. A mí me gusta jugar un poco con la presión en cervezas con baja graduación alcohólica y cepas también que tengan más ésteres, haciendo 2 dry hops o si no estamos cosechando levadura, pues al final de fermentación y luego con un poco de presión. Estamos haciendo mucho doble dry hop y
no lo hacemos tanto pues en cervezas de baja grado alcohólico porque el alcohol es un método de extracción. Hicimos una sesión una vez, pero me encantan también. Entonces, cualquier manera de ampliar esa matriz, pues bienvenida. Ahora me va a tocar robar un poco de doble IPA y hacer 15 galones de té de lúpulo con una, sí, una alta concentración de lúpulo, definitivamente. Bueno, no quería interrumpir, pero hay algo que también me gustaría mencionar. Creo que muchos cerveceros, sí sé que también fui culpable de esto, a veces se nos olvida cuando estamos oxigenando nuestro mosto, estamos oxigenando nuestros aceites de lúpulo. Hacemos una adición de Whirlpool y luego lo pasamos por una piedra oxigenadora. Y algo que estaba pensando es, yo hago cervezas a veces en diferentes términos y a veces el último término no hago oxigenación. A veces utilizo levadura seca para que no necesite oxigenación y no he considerado con fermentadores purgados, pero hay un tema de diacetilo alrededor de esto. Pero definitivamente agitar la cerveza, evadir la bomba, la centrífuga, la bomba, pues si no está en su radar, pues esa transición de Whirlpool al fermentador, le estás agregando oxígeno. Entonces, intenten minimizar la oxigenación de los lúpulos que estás utilizando en Whirlpool, algo que quería mencionar. Perhaps we can, I don't know if you guys have any other considerations on dry hopping. The last No sé topic si that tienen was otra consideración sobre before dry we hop, got the interactions pero from otro tema que teníamos acá hop pendiente readers was on new hop products. era en nuevos Prior productos to a Pete's base confirmation, de Stan lúpulo. Y antes de la confirmación de Pete, Stan kind of described Scott había we could recomendado a Stan que and Stan nos contara un poco Scott and now Pete en can talk qué about how they've been using van it los and nuevos productos de lúpulo, cuáles son los más populares y brews that cómo se han estado utilizando profesionalmente. Well, first, Pete brought up incognito, Bueno, so I'll let him talk about that. Pete But habló de you've seen incógnito, this ahora dejo que él hable de esto, pero conversations miren eso cómo se amarra con la conversación inicial que tuvimos. for Yakima Yakima Chief, the bueno, sí, Yakima Chief Hobbs, hizo blasting out there is a new product called eh, Cryo Pop, sacar un producto nuevo que se llama Cryo Pop. descendant Y of Cryo Pop es un descendiente survivals. In fact, it's directo been de los available sobrevivientes. De hecho, ha for estado disponible por más de un año. survivables at the Cuando hicieron esta presentación sobre sobrevivientes o sobrevivibles en la conferencia, tenía una mezcla experimental y es un blend. Y de hecho, los productos nuevos en relación de lúpulos, en los blends están entrando con fuerza. Cuando tú no podías conseguir Centennial hace 10 años, Yakima Chief hizo un blend que era como 4 partes de Cascade por una parte de Columbus y lo vendió como Centennial. Lo llamaron Centennial Blend y pues probablemente más aguas abajo te lo vendían simplemente como Centennial. Estos han existido por un buen tiempo, pero el interés está creciendo porque combina el Creo y tomar el blend de esa tecnología donde ya han encontrado cuáles son estos sobrevivientes. Y volviendo al tema, eso, como lo dijo Scott, incluye monoterpenos, ésteres etioles, en este caso es el 3MH. La manera que miden el 3MH es un poco diferente a lo que lo hacen en el laboratorio de Long Pagans. Es, eh, eh, en- es diferente a cómo miden en Australia y en Nueva Zelanda el 3MH y el 4MMP. Hay gerianol, linalol, algunos ésteres que son prominentes. Por lo tanto, creo que es esta combinación. Lo que no estoy seguro es que la idea es que se puede utilizar en cualquier parte.
Y de hecho he estado teniendo una conversación, mañana tengo una con ellos con YCH sobre sobrevivientes o los survivables. Y ellos tendrán uno o dos productos y dirán, este es para Whirlpool, que sería más cargado en sobrevivientes, sí, y otro para dry hopping, que tenga más de las variedades, That is Azaka, for que no instance. tengan tantos sobrevivientes como el Asaca. El Asaca es un gran lúpulo para hacer dry hop. Pero volviendo a los nuevos productos y como muchos de estos han terminado por fuera de los Estados Unidos, pues no sé, pero muchos de estos se están enviando a diferentes partes del mundo. Muchos cerveceros pueden acceder a ellos. Hay dos creo que son tres. Lo primero es que vas a utilizar en el lado caliente, cuáles son los que tengan menos materia verde para que no haya una pérdida de cerveza. Y hay otros que son más útiles en dry hop. El Cryo Hop está llevándose toda la atención. Hopsteiner tiene un producto similar, al igual que Haas. Entonces, estos son lúpulos concentrados con menos materia verde, donde no tenemos la misma pérdida de cerveza y también estaremos viendo más aceites esenciales destilados que se pueden agregar inclusive post fermentación o en dry hop. Un ejemplo de cuánto las compañías de lúpulos están enfocando su interés. Hay un nuevo lúpulo saliendo de Nueva Zelanda, Nectaron. Nectaron se llama, que lo cultivo se llama Ron Bitson y dice que sabe al néctar de los dioses, pero uno habla con la gente de Nueva Zelanda, dicen que el Nectarán está siendo importado a, a Inglaterra y de hecho también se está convirtiendo en aceite para que se pueda vender como adición. Ese tipo de cosas están siendo despachando a otros países y son un gran producto para los cerveceros porque viajan mucho mejor que lo que hace o como viaja un lúpulo. En Sudamérica, pues es una situación diferente porque los lúpulos que están recibiendo no son necesariamente la misma calidad del lúpulo que están recibiendo en los Estados Unidos porque viajan. Pero cambiando el ejemplo, hablando de algo que no sea IPAs o dry hop, por ejemplo, en Atlanta, donde vivo, una cervecería pequeña hizo un negocio con una finca alemana que vende lúpulos, que también le vende lúpulos a Jans Abbey y Urban Chestnut y a KCBC en Kansas City y todas las cervezas que son bien conocidas por sus lagers. Y de un momento a otro, pues ellos accedieron a estos lúpulos y yo nunca había olido lúpulos como estos. La calidad del lúpulo es muy importante y lo que hacen estos productos es que te ofrecen un producto de calidad que viaja. Entonces, hay que buscar estos que son fluibles, que se utilizan en el lado caliente, los que se pueden utilizar en dry hop o durante el proceso. El cryo es un ejemplo. Al principio, el crío no salió en pellet y salió en polvo y se estaba utilizando en el lado caliente. Y muchos cerveceros decían que no estaba funcionando y que la calidad de la marca no era la misma. Entonces el cryo es un tipo de lúpulo que no se utiliza tanto en el lado caliente. Entonces específicamente Pete, ¿por qué no habla sobre incógnito? Interestingly enough, my experience with Incognito, one of my partners when I was at KCBC, used it in a few beers. And De hecho, yo la utilicé, o la utilizó uno de mis colegas. No hicimos experimentos variables, ¿cierto? No,
no hicimos ninguna comparación, no tengo evidencia, pero bastante lupulado y viene en forma de jarabe, entonces no es muy amigable con el dry hop. Tiene la ventaja que no estás perdiendo mosto eh, y probablemente tiene una mejor solubilidad que viene de manera líquida y fácil de medir. Anecdóticamente, pues creo que estas cervezas tenían más sabor y potencialmente más aroma, pero no podría hablar demasiado de él porque en mi experiencia solamente lo he utilizado un par de veces. Pero el Cryo Pop fue algo que me emocionó bastante. Eh, eh, Obtuve un número, el nombre original, como T8 o algo, y cuando empezamos a leer sobre esto, pues me impactó mucho. Porque como dijiste, y menos mal lo están separando en diferentes usos. Sí, en este momento no, pero lo estarán haciendo probablemente. Sería interesante ver si lo hacen. Bueno, yo lo hice en Whirlpool, lo hice en Knockout y luego en fermentación y luego en Dry Hop. Lo ataqué por todas partes para ver qué sucedía. Pero de sí, no sabe uno de dónde está viniendo todo, como de dónde viene este aroma o este sabor. Pero sí es un buen candidato utilizándolo a principios de fermentación. Hay una pregunta de cuándo se utiliza, pero bueno, si acá me estoy yendo en diferentes... Did you think of the beer that you did on Bueno, the ¿cómo te cryo pareció la cryo cerveza que hiciste or mid ferment? solamente en Cryo Hop y que utilizaste el lado caliente Whirlpool y Dry Hops? Creo que gustó mucho, no me acuerdo si fue todo Cryo Pop, pero llegué un mensaje de un inversionista que me dijo, ¿qué le echas a esta cerveza? Es el mejor aroma de IPA que he encontrado. Y pues sí funciona, pero no sé todavía cuál es el mejor punto en el proceso para utilizarlo. Pero me emociona bastante la tecnología y hacia dónde van con él. Sí, de hecho me impactaría si no tiene Centennial en el blend, porque es una bomba de Gerianol y tiene muchos Centennial. Ellos tienen demasiado Centennial. Entonces, se están deshaciendo de los lúpulos que no pueden vender, tirarlo en un blend y no te dicen que, ay, me frustra un poco porque a mí me gustaría saber, me gusta saber ese tipo de cosas, pero hay lúpulos que generan valor en y Centennial es un ejemplo. Eh, pero la gente tiene demasiado Centennial. Hay un excedente. Es un gran lúpulo por sí solo, pues probablemente el mejor lúpulo del mundo, perdón, con los fans del Citra. Y sí tiene ese aspecto de gerianol. Se puede poner en una mezcla fácilmente y subirlo. Por ejemplo, YCH midió y Sabro era el gerianol más alto y Centennial era el segundo en gerianol. Hapsteiner, y de hecho en las notas que vienen si compran de ellos, es eh, gerianol y linealol. Los puse juntos y Centennial es lo que más cosechan. Pero obviamente esto no incluye de los lúpulos de Hop Breeding Company. Y ahí está Sabro. Y el segundo más alto es experimental o 9, unos números ahí. El próximo lúpulo que van a sacar. Pero están haciendo un concurso para que el público lo nombre. Pero creo que este tiene más Gerianol que el mismo Centennial. Bueno, sí, estamos hablando de productos de lúpulos y tecnología de lúpulo. Creo que pues nos tenemos que enfocar y lo estamos haciendo, pero hay que enfocarnos en la finca, ¿cierto? En el procesamiento y todo esto. Y mencionaste los lúpulos que está comprando Jack Sabby y yo creo que lo que están haciendo es manteniéndolos en la enredadera por más tiempo, sacrificando alfa por aceite, porque este era el enfoque, ¿cierto? El enfoque era alfa y no lo opuesto. Y de pronto
los cultivadores de Alemania utilizan cobre para remover el sulfuro. Y vas a obtener lúpulos alemanes que ni reconoces. Pero técnicas de crecimiento, el terreno, el terroir, volver a la finca, ¿cierto? El campo. Creo que todo el mundo lo ataca de ángulos diferentes, es genial y estamos aprendiendo en todas partes, pero hay que recordar que todo empieza como un producto que estamos cultivando. Have, maybe we shouldn't have this part of the discussion because it has to frustrate. Bueno, de pronto no deberíamos tener esa parte de la discusión porque frustra a la gente en Sudamérica y en España porque no tienen acceso a esto que estamos hablando o a lo mismo que estamos hablando. Pero, por ejemplo, haciendo eh, han escogido su lúpulo preferido 3 veces seguidas a través de catas de aroma ciego. Is making it top flight Y year after la year. manera como están manejando y escogiendo los lúpulos los están haciendo los mejores año tras año. Sí, y el terroir, por ejemplo, nosotros estamos intentando mejorar los lúpulos y la cosecha de lúpulos en el estado de Nueva York, pues si no los reconoce, ¿cierto? No es que sea bueno o malo, pero por ejemplo el Nugget es genial. Sí, cuando hablé con Sam, uno de los dueños de Other Half, sí, de hecho Sam está hasta la selección. Él estaba preguntando sobre el proceso y fue lo suficientemente amigable de contarme todo lo que le pregunté, pero me dijo, mi ventaja principal es ir y poder seleccionar los lúpulos. Y si tienes un equipo sensorial y si tú tienes el talento y obviamente tienes que poder comprar de 5.000 libras de una variedad. Una pequeña cervecería como yo, pues no tenemos ese lujo, no nos podemos dar ese lujo. Tenemos una cervecería un poco más grande al lado que nos han invitado y de ellos seleccionan lúpulos y a veces no nos dejan seleccionar los lúpulos que sobrecompran. Pero es increíble cómo una variedad debería cambiar por completo o cómo cambia por completo de campo a campo. El amarillo, por ejemplo, ha sido un lúpulo que ha sido complicado tener como una calidad de dry hop. Muchos de estos amarillos tenemos la receta lista, abrimos la bolsa y como que no se puede abrir. Y como que abrimos otra y como que no, tampoco huele. Y pues menos mal, es un buen lúpulo para el lado caliente, pero acabamos de conseguir un amarillo de Alemania. Y ese fue el primer amarillo de hace un par de años que hemos utilizado en dry hop. Es increíble cómo las cosas cambian. Hay muchos lúpulos de Michigan, por ejemplo, que huelen muy bien. Y lo bueno de todos estos productos nuevos, pues sí, como es están, pues ustedes no están accediendo a lúpulos de Michigan, pero es divertido lo que están haciendo. Y me gusta porque si me los envían en bolsas de muestras, sé que si les compro viene del mismo sitio. Y tomé una nota acá, ahora que hablábamos de nuevos productos, las soluciones naturales totales que están trabajando con lúpulos neozelandeses. Hicimos una colaborativa, no 3 de nosotros, la semana pasada, una cerveza con Nelson Sabin. Estábamos intentando hacer una Pale Ale con Nelson, pero vamos a intentar mezclar los extractos post-ferm o extractos post-fermentación para subir los sabores, ¿cierto? Como lo estaba haciendo Pete, para tener un poco más de sabor de estas de menor graduación alcohólica y vamos a intentarla con este extracto que se llama Blast, Blast o algo así, sí. Tenemos 2 latas y
debería como incorporarse en la cerveza muy fácilmente. Porque hay unos aceites que flotan, ¿cierto? Que son difíciles de incorporarse en la cerveza. Se me olvida el término, pero son como premezclados. Vamos a intentar esto. Este es uno nuevo que me interesa. Y estos extractos, pues, no van a eliminar la necesidad del dry hop. Y de hecho, pues me lo contaron. Se hace todo extracto en vez de dry hop. Así es como lo describirían. Es difícil cuando se acceden a estos extractos y lo mismo sucede con el incógnito. Son muy concentrados, que cuando se abre el contenedor para olerlo no huele tan bien. Es muy resinoso. No es como quieras que sepa la cerveza, pero está tan concentrado que cuando se diluye, la cerveza puede brillar un poco. Sí, me gustaría haber tenido experiencia directa antes de esta llamada, pero con seguridad te escribiré algo más adelante. El incógnito, pues les puedo decir que tuve resultados mixtos. La variedad definitivamente importa. Eso de pronto tiene que ver con, con la discusión de sobrevivientes. Eh, el incógnito Mosaic me pareció mucho más notable que el Citra. Cuando lo utilizamos en el Citra, esto fue probarlo pre, en el pre-dry hop y son un poco costosos también. Creo entonces que cuando hay algo que tiene un alto precio, tiene que, pues, obviamente es un poco de incentivo para utilizarlo, pero nosotros, por ejemplo, utilizamos Mosaic con Mosaic Incognito y fue uno de los que más nos gustó. Era pellet e Incognito en el Whirlpool. Y luego también hicimos Dry Hop con Mosaic y con Mosaic Crew. Soy un gran fan de utilizar este mismo producto. Se obtiene un ángulo diferente de cada uno de estos. Es como una smash, pero no tan así. Entonces, de hecho, me emociona bastante. Es como las cepas genéticamente modificadas de levadura. Otras herramientas que tenemos que podemos utilizar. Y como lo dijo Stan, siempre que hay un blend nuevo, siempre que hay un nuevo blend disponible, lo primero que pienso es que están vendiendo ahí, que le metieron al blend. Entonces prefiero tener una variedad única de un lote único en vez de un blend, pero es lo que pienso, ¿cierto? When you're using that mosaic together with the mosaic Cuando cryo, utilizas Mosaic o Mosaic Crew, definitivamente son fuentes diferentes, no vienen del mismo campo. Entonces ya de ahí esto te va a dar un perfil diferente. Otra idea, pues ya que hablamos de estos productos, los blends de pronto no tanto, pero en el incógnito, en el crío, no te están vendiendo el lúpulo completo. Hay cosas del lúpulo que puedes perder, por ejemplo, materia verde, que te puede enloquecer porque el hop creep está ahí. Y si tienes demasiada materia verde, pues no te gusta como sabe, pero ahí entran los glicosidas. Estás perdiendo parte de los lúpulos. Los chicos, creo que podemos empezar con preguntas y respuestas. Tenemos preguntas bastante interesantes. Hay unas que son un tema por sí solo. Por ejemplo, la primera que tenemos, que es lo más de moda y lo más misterioso, biotransformación, ¿cierto? Ustedes sabían que iba a aparecer. Estaban preguntando sobre la biotransformación y cuál creen ustedes que es la mejor manera de sacar provecho de ella en términos de cuándo utilizar o cuándo introducir el lúpulo. Hablando de al final del board o
con adiciones de Whirlpool con cierta temperatura controlada o esperar hasta final de fermentación para así poder potenciar o incrementar la biotransformación. Well, you definitely need yeast in suspension Definitivamente necesitas levadura en suspensión, because you're getting beta-glucosidase. porque, porque necesitas betaglucosidos. Again, Necesitas una fermentación activa. Es un compromiso. Puedes utilizar el Cone Hub, va a ser desde el comienzo, pero la fermentación va a sacar parte del aroma. Y también está la situación de que si los agregas más adelante en fermentación activas, puedes generar un monstruo verde o el Beer Geyser que explota, ¿cierto? Tú sientes este viento golpeándote el rostro y cuando menos piensas te está dando la cerveza en la cara. Si van a hacer adiciones en fermentación, tengan una válvula para el puerto del dry hop, como que ciérrenla. Tiene que suceder en fermentación si quieren biotransformación. El bono es que eso tendrá un haze estable si tiene lúpulo y levadura. He hecho cervezas que salen hazy solamente por la interacción del lúpulo y la levadura. Pero de pronto ustedes tienen una mejor información, Scott, en términos de biotransformación. Claro, hay diferentes maneras de biotransformación y sabemos que hay cepas tradicionales que son que son capaces de esto. Tomar el gerianol y el beta-citranalol. Yo creo que los lúpulos de Whirlpool son buenos para agregar la mayor cantidad de compuestos posibles y a temperaturas más bajas. Esta te puede ayudar a preservar todo esto, pero esta es la única biotransformación que estás obteniendo con una cepa de levadura típica, porque las enzimas requeridas, como las de glicosida o los tioles que se liberan, pues el alemán, por ejemplo, tiene un par de cepas que dicen son capaces de liberar parte de estos glicosidas. Por ejemplo, beta-glucosida es uno que puede estar liberando unos de estos. Yo he intentado de todo, muchas cosas diferentes, fermentar con cepas que son productoras altas de estas enzimas. Hemos utilizado diferentes enzimas aplicándolas directamente. En mi opinión es enfocarse en cosas donde los tioles tengan un impacto sensorial mayor que los glicosidas. No estoy diciendo que incrementar la cantidad de terpenos en la cerveza de glicosidas con vínculos libres, pues no es tanto la diferencia, pero sí hay tioles que generan la diferencia. Hubo un artículo reciente donde se examinaba el contenido de tioles en varias IPAs, como en 10. Y estas eran bastante bajas en tioles, algunas casi ni existentes, lo que muestra que llegar a este umbral sensorial hace que una cerveza explote, ¿cierto? Y no quiero enfocarme mucho en las cepas genéticamente alteradas, pero estos son los que he pensado más últimamente, son las que realmente son capaces de hacer esto. En términos de dry hop, de fermentación activa, tengo que admitir que teoricé en el libro que si estás haciendo en dry hop desde el día 1 en fermentación, el nivel de proteínas de la cerveza baja durante fermentación, entonces
Si haces una adición fuerte en día 1, hay muchos polifenoles y puede haber un haze más consistente. Pero tuve una llamada con Omega hace unas semanas. Han estado haciendo pruebas que dijeron que eran bastante repetibles, que si ellos hacen el dry hop del día 1 de la fermentación, están teniendo cervezas mucho más transparentes que si no hacen dry hop. Y encontraron que si están haciendo dry hop al final de la fermentación, depende del proceso, eso puede ser el día 3, 4, 5, ahí es donde están obteniendo el haze más consistente y estable. Entonces no estoy seguro por qué está sucediendo esto y de pronto pues si le agregamos en el día 1, esto puede generar problemas en un haze estable o una turbidez estable. La biotransformación es complicada porque no siento que sé exactamente qué es lo que hay que hacer y es difícil de entender qué es lo que está funcionando, porque para medir los dioles, pues hay que gastarse cientos de dólares y mandar la cerveza a Francia. Entonces es un área emocionante. Yo creo que entre más aprendemos de biotransformación, más apreciaríamos las variedades que no utilizamos tanto, como, como el SAS, por ejemplo. Pero como yo lo veo hoy, no, no agrego lúpulos a mitad de fermentación y los llamo biotransformación. Yo estoy intentando agregar la mayor cantidad de compuestos posible constantemente, sin sacar el balance, la cerveza del balance y la amargor. Entonces, en términos de utilizar enzimas específicas, y de hecho ya he hablado con otras cervecerías, no han encontrado que sea una regla clara, que si se agrega una enzima tendrás una cerveza significativamente más frutal o lupulada. Lo que sí he encontrado y he discutido con otras cervecerías, como Modern Times, por ejemplo, In packaged beer, 3, 4, 5 weeks en past, cervezas empacadas como 3, 4, 5 semanas después de estar en lata, estaba manteniendo el lúpulo mejor que cuando no se hacía con la enzima. Y eso lo encontré mucho en IPLs. Creo que las IPLs pues, se benefician de esto, pero una vez más, pues ninguna de estas cervezas han sido probadas. Es un tema bastante complejo que podamos, espero, seguir entendiendo de mejor manera y hacer que la ciencia sea más práctica, porque esta es la meta, ¿cierto? Que siempre tengo y creo que no estoy ahí al 100% en términos de biotransformación. Sí, algo interesante que hablas es el uso de enzimas. Por ejemplo, algo en lo que yo siempre pienso es que estamos agregando enzimas, las estamos desnaturalizando y luego las estamos ingiriendo. Amilosa, por ejemplo, está entrando en el cuerpo y actuando, ¿cierto? Es algo que debemos considerar. Sí, está, disculpa, solamente quería decir esto. Originally small brewers, it was easy. Los cerveceros pequeños, pues originalmente eran más antienzimas porque las cervecerías grandes lo usaban. Y el primer uso fue, o la primera vez que la gente estaba intentando hacer estas cervezas más alcohólicas como Imperial Stouts y ahora ya cambió, ¿cierto? Y ya las dejamos terminar como en 18 plato, pero cuando Avery los estaba utilizando, Avery fueron los primeros que aceptaron utilizar enzimas. Por ejemplo, sus Imperial Stouts. Y las personas estaban cuestionando esto. Y ahora ya nadie cuestiona el uso de enzimas. Y eso lo vimos con el pequeño romance que tuvimos con las IPAs champaña, que queríamos que fueran muy secas y utilizamos enzimas. Y de un momento a otro las enzimas se volvieron la regla o estaban bien y no tanta gente las cuestionaba como las cuestionaban anteriormente. Es una manera de hacerlo sin enzimas. Es una pregunta que siempre se hace
y creo que esto puede ayudar con la potencia de la IPA, pero hay que preguntarse siempre, ¿cómo lo hago sin enzimas? Eh, ¿Vale la pena hacerlo de la manera difícil? Bueno, de pronto hubiéramos empezado con una definición moderna de biotransformación, porque esta ha ido cambiando mucho. Yo estaba como que a beta-glucosida, ¿cierto? Pero la definición ha cambiado. Mucho más sucediendo de lo que esperábamos anteriormente. Interacciones entre los compuestos y sinergias. Entonces es bastante. Es importante entender que la levadura también está interactuando con el mosto que creaste, con el producto proveniente de la cebada. Tenemos un conjunto de ésteres del lúpulo y ésteres veniendo de la fermentación. Y todos estos funcionan conjuntamente. Sí, a veces es difícil diferenciarlos. Bueno, a veces es bueno si no puedes diferenciarlos, como los belgas, exacto. Bueno, y para llevarlo a un ángulo un poco más distinto, pues hablamos mucho de la sinergia del lúpulo, pero si podemos utilizar los métodos de biotransformación de la manera que estás obteniendo un poco más de ciertos compuestos, puedes estar incrementando la sinergia entre todos ellos, que puede tener un impacto beneficioso. Entonces, no solamente entender lo que está sucediendo y obtener una mejor cerveza, por ejemplo, tener más 4 mmp en la cerveza y tienes un montón de alcoholes monoterpénicos como se puede tener en un bravo, por ejemplo, están incrementando los alfácidos entre ellos. Por ejemplo, si el 4 mmp puede hacer que el gerianol o el linalol saber o parecer que tuviera una mayor concentración así no la tenga, es amplificar sin incrementar el compuesto. Entonces, si en biotransformación estás obteniendo un poco más de ambos, esto puede hacerlo un poco más brillante. Pero, pues, no lo estamos probando, pero es otro beneficio que se tiene. Bueno, disculpas por interrumpir. Hay un montón de preguntas, ¿cierto? Es un tema complejo. Una pregunta interesante. Es, es IPAs mezcladas con levadura lager, amargor y aroma intensos. Como tips, si tienen tips cómo hacer ese tipo de estilos o si lo consideran como una India Pale Lager o pues una variación, es lo mismo. I'm not going first on this one. I've never made one, so. Well, Si no, nunca he it's hecho actually es, called IPA. es un Cold IPA. Eh, Es mi opinión, ¿cierto? Es un término diferente para IPL porque las lagers pues entran en frío por mayor tiempo, supuestamente. Por ejemplo, una de las cervezas preferidas que hicimos fue una IPL y, y se vendió bien, pero si decimos que era una doble IPA, se hubiera vendido mucho más rápido. Parcialmente es la razón por la que a veces se cambia el concepto o a veces se está rebrandeando un estilo. Yo creo que, y me corrigen si estoy equivocado, es más como un abordaje de una New England IPA a una Lager. Están agregando los lúpulos haciendo una IPA. Eso puede ser un poco diferente porque una IPL se trata como más como una West Coast IPA. Pero sí, estoy como buscando algo para decir. No se hace a temperaturas altas con levadura lager. Yo he hecho varias y dijo que suban, pero, eh, pero no era una IPA. S- Sé que han estado haciendo muchos experimentos con las cold IPAs y han tenido buen éxito, pero lástima no tener a alguno de ellos para que nos cuente. No es algo con lo que tenga mucha experiencia.
Some research suggests that, colder fermentation. Hay investigaciones que muestran que fermentaciones más frías pueden estar manteniendo más de los compuestos como los tioles. Todo cambia basándose en la cepa de levadura que se utilice. Eso también puede variar. Ha sido mi experiencia en las IPLs y que me emocionan porque como hay gente que dice que las lagers es que no dejan nada que se esconda y hay que ser más cuidadoso con ella, pues me parece que en las lagers hay más posibilidad de que el lúpulo brille. Por ejemplo, hemos hecho lager solamente con Nelson Sabin haciendo Whirlpool y Dry Hops, una de las cepas nuevas que estará saliendo. Es una lager que puede biotransformar muchos de estos compuestos, pero en un ambiente o entorno diferente. Entonces, no sé, hay una cervecería que es responsable por inventarse el término y honestamente pues no sé lo suficiente sobre el estilo. Pero lo que sí puedo decir es que me gusta hacer las IPLs y eso es más o menos una cold IPA. Pero no quería poner a nadie en una situación incómoda. But there's also some questions about the GMO yeasts. Un par So de preguntas sobre levaduras genéticamente modificadas. paperwork that breweries need to do in order to get their hands on these kind of altered yeasts. Also, if you have kind of an idea, Si tienes de pronto una idea de cuándo estén disponibles para los cerveceros caseros. Porque pues, esta tecnología pues primero llega a cervecerías más grandes, pero luego, más tarde, llega a los cerveceros caseros. Yo sé que Berkeley Yeast en California ya la está vendiendo y despachando. Creo que no está siendo promovida, pero si los contactas, te la mandan. Están trabajando probablemente en temas de derecho de autor. Y pues sí, ya lo crearon, pues están trabajando en esto. Creo que Omega también estará saliendo en poco. No, que no sé hasta dónde llegarán sus despachos o cómo funcionará. En Estados Unidos tenemos suerte al rápido acceso que tenemos, pero bueno, a mí me da envidia de las frutas a las que ustedes tienen acceso también. Y creo que cuando empiecen a salir, van a haber más laboratorios haciéndolos y apuntándoles a diferentes cosas. Por ejemplo, Omega ya tiene 2 cepas de levadura que están disponibles. Hay una que se llama Sun Do, apagan el gen de crear el compuesto fenólico en la fermentación, como tener el perfil rojo esteroso. Y tiene otra que se llama Bonanza, que es como una cerveza con perfil de banana. Son cervezas que son sutiles en características de fermentación. Si me preguntan a mí, la de biotransformación tienen un impacto sensorial mayor. Hay dos entonces con las que pueden experimentar. Berkeley creo que tiene otras también. Y es divertido porque cuando estaba hablando con estos chicos, pues también les cuento que me interesa, como de pronto pueden crear una cepa que podamos utilizar en una Imperial Stout que flocule mejor que la S05 y que no tenga estas cantidades de alcoholes Fuset, o si de pronto una cepa que tenga un poco más de glicerol para que atenúe mejor una GCIPA. Me gusta mencionarle pues esto en frente de gente más inteligente, a ver si la logran alguna vez. Pero se pueden comprar algunas de estas. Yo sé de experiencia que el alemán
leí un par de ladrillos a alguien en Rumania de la Asia que les conté y después me regañaron, ¿cierto? Estoy seguro que ellos encontrarán pues la solución, pero hay una consideración ahí a tener en cuenta. Los temas de derecho de autor. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Hay una que es una pregunta que recopila diferentes preguntas sobre el dry hop. Es cervecero de Brasil. Tiene esta pregunta. Si tiene diferentes procesos para hacer una UC IPA y una West Coast IPA en términos de dry hop. Esto pues también tiene que ver con las preguntas que se ha hecho en términos de dry hop. De pronto ustedes pueden hablar de cómo les gusta hacer el dry hop en diferentes tipos de IPA. Bueno, yo en West Coast me voy más de la vieja guardia. El tema de la West Coast, el del dry hop no es un problema porque la quieres seca. Para evadir hop creep, quieres sacar la levadura de la ecuación y si no tienes una centrífuga, puedes hacerlo a través del tiempo, temperatura e inclusive utilizar pues como agentes, clarificadores. Con el West Coast están intentando evadir el haze o la turbidez, pero para evadir la turbidez, pues está dando que la levadura feocule o se asiente. Por ejemplo, Biofine Clear es uno bueno. Sacar la levadura del tanque, hacer un descanso de acetilo, darle el contacto que se espera, chequear de nuevo eh, eh, y hacer un cold crash fuerte. Sería pues, sí, hay que tener cuidado con el haze. Me voy más con el old school, con fermentaciones post-fermentación. Bueno, y hazy, ¿cómo se hace? Yo me encanta agregar la mayor cantidad de lúpulos lo más seguido posible. Pues no es así de simple, pero bueno, para contarles cómo hacemos una doble IPA. Bueno, el Whirlpool es de 22 libras. Luego de eso lo enfriamos, lo pasamos a fermentador. Típicamente hacemos todas las adiciones post fermentación. Si estamos cultivando levadura, esto entra en la ecuación. Pero todo lo que hacemos en términos de dry hop es bajo presión. Entonces, si la fermentación terminó, tenemos 5, 4 libras de presión. Estamos haciendo el dry hop a través de un dosificador de dry hop. Está arriba en el tanque. Es una válvula que tiene 4 pulgadas aproximadamente en la parte superior. Hay otro tanque un poco más pequeño que podemos abrir, pero no entra en el fermentador porque hay una válvula. Y llenamos este dosificador, lo purgamos y luego ponemos el dosificador a la misma presión para que caiga el lúpulo y no se exponga nada. Es como un dry hop cerrado. Y así no estamos sacando, no estamos quitándole presión al tanque. No hay que despresurizar el tanque para agregarlo. Estamos haciendo adiciones de dry hop múltiples. Estamos haciendo hacemos una y 3 días después hacemos otra, pero durante pues estamos revolviendo los lúpulos, porque si están en la parte superior del tanque, pues ahí no estás haciendo mucho. Tú quieres que se revuelvan en la cerveza para que puedan extraer. Y hemos intentado diferentes cosas, pero una buena inyección de CO2 a través del cono. Les conté pues que intentamos sacar la mayor cantidad de levadura cuando estamos haciendo el dry hop. Entonces purgamos el cono primero.
Hacemos un segundo dry hop a las 6 horas de hacer el primero. Empezamos a hacer una agitación, conectamos CO2 en el cono y le metemos eh, 30 PSI por un minuto. Uno le pone el oído en el fermentador y escucha cómo todo entra en solución. Ahí tomo una muestra porque me gusta que sale así como sucia y turbia. Y ese era el problema antes, donde estábamos inyectando CO2, pero inyecciones cortas. A pesar de que uno escuchaba las burbujas, pues que uno tomaba muestras y era cerveza completamente transparente. Entonces, el lúpulo no estaba entrando lo suficiente en la cerveza para su extracción. Después de 3 días, bajamos un par de grados más, mm, purgamos el cono una vez más. De hecho, hemos estado utilizando el lúpulo para compostaje. Ese es un proyecto porque hay que ponerlos en un balde y después botarlos. Pues toma tiempo, pero es gratificante. Esperamos un día más. Hacemos un segundo dry hop. Entonces estamos dejándolo ahí otros 2, 3 días y ahí empezamos a bajarla al frío, como 5 grados Fahrenheit por día, como incentivando a que todo se decante. En, en 10 grados o 14 grados Celsius, tiempos de contacto menor de 2 a 3 días. Eso ayuda a que los hidrocarburos también extraigan a temperaturas más largas. Por ejemplo, el mirceno se extrae a mayores concentraciones a temperaturas más altas. Los polifenoles también pueden experimentarse en duraciones más largas, ¿no? Pero llega un punto donde se maximiza de todas maneras. A mí me gusta eh, tener las cervezas menos verdes, menos astringentes, pues es la meta que tengo, pero eso depende de lo que ustedes quieran. Entonces, en frío, bajo presión, agitación, duraciones cortas. Eso es lo que estoy haciendo yo en este momento con mis Hazy's IPAs. It sounds like homebrewers are involved here as well. Thinking about Aquí West pensando Coast en los cerveceros caseros, and understanding what it pensando en el West Coast IPA does continue y entendiendo lo que es, sí sigue evolucionando. hit on Lo que a Pete key aspect is it's mencionó un aspecto clave que es mucho más seca attenuated beer y necesitas una cerveza bien atenuada. helps that Y el hop creep ayuda a que esto suceda, porque la atenuación sigue. Lo que tienen que recordar, y como cerveceros caseros, you don't have to be pushing beer out the door as quickly as no you tienen que estar sacando la cerveza a venderla. Pueden hacer y pueden esperar un poco más, pueden hacer un segundo descanso de acetilo y deberían de servir la cerveza fresca, ¿cierto? No guardarla 1 o 2 meses donde sigue atenuando más de lo que quieren. Entonces la atenuación es importante y entender el balance con el amargor. Las Hazy IPAs y las New England IPAs han dejado la preocupación de que puede afectar el amargor y que afecta a aquellos que no les gusta el amargor. No creo. Si nos da un amargor correcto, la gente lo aceptará y se tomará una segunda. Desde un punto de vista de cervecero casero, hay que calcularlo y que esté 1 a 1 con la gravedad. Que están haciendo una cerveza que 10 de 1065, quieren tener 65 IBUs y en este momento 65 IBUs asusta a las personas. Yo creo que es equivocado, pues si estás utilizando el lúpulo de manera correcta. Entonces piensen por ejemplo, los cerveceros caseros en Polonia cambiaron hoja de calificación para sus competencias. Empezaron BJCP y no tienen tiempo pues como para inventar cosas. Entonces, lo importante para ellos, por ejemplo, tienen 6 puntos para la espuma, donde los lúpulos juegan un rol importante.
Y también hay 6 puntos para la calidad del amargor. Y los cerveceros siempre han hablado de la calidad del amargor y se puede pensar con las cervezas Session, las IPAs Session o las AC Sessions, ¿cómo vamos a obtener este balance? Y obviamente quieres tener esta sensación en boca, estos polifenoles viniendo de los lúpulos y los beta-ácidos. Y esto te da lo que los alemanes llaman como un amargor más armonioso. Y hemos ido cambiando las variedades donde el alfa es 3 y 4 veces el beta ácido. Y esto obviamente genera un amargor firme, pero cambia la calidad. Y la mejor West Coast IPA o las mejores que me he tomado son amargas, pero no son fuertes. Es un balance que hay que encontrar. It's a good point, and it just kind of got me thinking of if I were, Sí, es un muy buen punto y estaba pensando, pues, si yo fuera un cervecero casero y estuviera haciendo una West Coast, I think I would dry hop day one. yo haría el dry hop en el día 1. Bitterness as I can hot side. Dry hop day one. Un amargor lo más limpio posible en el lado caliente, hacer el dry hop en el día 1. Si tienen hop creep, That should take care of that. si lo tienes al principio, pues tienes levadura saludable que se debería encargar de esto. Y utilizaría las técnicas de dry hop de Hazy IPA, donde enfriaría la cerveza para hacerle el dry hop para que el hop creep se reduzca o pare. Y hay investigaciones también. Y esperemos pues que esto se estudie más, que lúpulos con altos beta ácidos pueden incrementar con el haze. Se puede pensar en utilizar, hacer dry hop con lúpulos más bajos en beta ácidos, especialmente el contenido de proteína de el grano podría ser un poco más bajo y eso podría ayudar con esto. Pero me gusta la idea de intentar combinar lo mejor de ambos mundos y no solamente hacer una West Coast IPA genial, pero intentar mejorarla un poco más. Espero que alguien salga un nuevo término para volver a redefinir las West Coast IPAs. Sí, por ejemplo, el Alpha Beta Entalus, nuevo lúpulo de la Hop Breeding Company, está más alineado con algo como un Cascade y muy diferente al Citra y al Mosaic o el 630, el nuevo experimental. Y yo creo que discutimos esto sin decir, pero a los lúpulos les encanta la levadura saludable. La levadura saludable es muy importante para hacer cualquiera de esas cervezas. Chicos, disculpas por interrumpir, porque podríamos seguir un par de horas más, pero fue muy divertido. Ya tenemos una buena retroalimentación desde WhatsApp y desde el chat. Ese es el tipo de actividad que estamos intentando ofrecer. En el caso de España, por ejemplo, estamos a punto de lanzar la nueva IPA, traducida al español. Ya fue publicada en Argentina, pero en España no lo hemos hecho todavía. Hay un tema legal ahí de mover libros por el mundo, pero estamos solucionándolos y ya dentro de poco lo lanzaremos. Bueno, paso a portugués, pero les cuento que todos los que están aquí recibirán el libro en sus casas. Bueno, gente, gracias por la participación de todo el mundo. Para nosotros es la segunda vez que hacemos este tipo de actividad vinculada al lanzamiento de un libro de Cráter. Tenemos a Scott, Pete o Pete y Stan fueron invitados de Scott. Creo que fue bastante dinámico, fue una muy buena decisión. Ahora
en estas épocas que es un poco difícil reunirse presencialmente, pues podemos usar aquí la virtualidad. Tenemos 4 espacios horarios, pues, y todo, pero Marcos Oliviera no escucha el portugués. Bueno, y los libros en Brasil están siendo enviados desde la semana pasada. El viernes empezamos a enviar los libros de e-commerce y hasta el miércoles estaremos despachando. Quiero agradecerles a Scott, a Stan y a Pete muchas de las preguntas que surgieron en el chat serán contestadas en el libro. Ya tenemos el libro Lúpulo publicado, es el segundo que publicamos como editorial Cráter, y el libro de Scott que está saliendo ahora. Agradecerles a todos una vez más y le doy la palabra a José Carlas para hablar sobre libros de guarda. Yo creo que ha sido un conversatorio súper interesante, súper dinámico. Darle las gracias a Scott, a Pete y a Stan. Como dice Diego, estos son el tipo de actividades que nos gusta ejecutar y promocionar como parte de la filosofía tanto de Cráter como de Libros de Guarda. Solamente darles las gracias por la asistencia y bueno, recordar que si están en Argentina pueden comprar la nueva IPA directamente en nuestro website. Si están en Estados Unidos o en países que tengan servicio de Amazon USA, pueden comprarlo directamente en Amazon USA. Y a todos los que están en España, pues anunciarles que prontito vamos a arrancar con la preventa. Que estén, por favor, atentos a nuestras redes sociales. Ahí estamos compartiendo un montón de cosas interesantes. Y entre las cosas que vamos a compartir pronto son las fechas y los planes para que pronto puedan tener el libro en España en sus manos, intentando que sea impreso y distribuido desde España para que los precios y los plazos sean razonables, cortos y amigables para todo el mundo. Darles una vez más las gracias y esperando, bueno, volverlos a ver pronto en alguna otra cosita que nos inventemos. E agradecer também ao Carlos e ao Gabriel, os nossos tradutores. Agradecerles también a los intérpretes, Carlos y Gabriel. Gabriel es la cuarta actividad, es la segunda vez con libros de guarda. Y nuestro compromiso con libros de guarda, al igual que Cráter, es justamente ofrecer o hacer accesible este conocimiento que a veces solamente está en inglés y promover también contenido original de nuestros países. No es un desafío, pero es un compromiso que hemos asumido como editores. Gracias a todos, un buen domingo y nos esperamos ver en próximas oportunidades. Thanks a lot, Scott, Pete, Stan. It's a Sunday, so we really do appreciate Bueno, gracias chicos, todos, Scott, Pete, Stan, domingo. Entonces, sí les agradecemos su disposición en este ambiente virtual. Esperamos visitarlos pronto físicamente y tomar esas cervezas tan deliciosas que a veces no podemos acceder acá en Brasil. My pleasure. Let's talk about it. The awkwardness for before inviting we shut Yeah, down. thanks Pete and Stan for joining. Oh, yeah. Appreciate it, and thanks for you guys. Gracias, Pete, Stan, todos por hacer este arduo trabajo y para todos los que han comprado. Les agradezco. Genial.